El siguiente espacio radial es una producción del Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia. Aquí, con nuestros especialistas, usted podrá resolver cualquier inquietud de carácter médico. Hospital César Uribe Piedrahíta en Caucasia y Radio Sensación, de la mano a la comunidad. Esta es nuestra programación a través de los 14:30 AM Radio Sensación. Hoy tenemos un invitado a alguien muy especial. Él es el doctor Pablo Durán Castro, médico internista con posgrado en riesgo cardiovascular, y él nos va a estar acompañando en este rato donde nos va a estar contando sobre un tema muy importante. Muy buenas tardes, don Pablo, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia de su importante medio radial. Bueno, don Pablo, vamos a hablar y a tocar un tema muy importante que es la diabetes. Comenzamos con ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes mellitus o diabetes sacarina es una entidad, un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, con una prevalencia muy importante en Colombia, diríamos en Latinoamérica, y obviamente nuestro departamento y nuestra región, específicamente Caucasia y el Bajo Cauca antioqueño, no son la excepción. Yo diría que 1 de cada 10 colombianos puede tener algún problema relacionado con la diabetes mellitus y el riesgo cardiovascular en general. Hace parte, junto con la enfermedad arterial coronaria, de una de las principales causas de muerte en Colombia, de tal manera que es un tema muy importante, muy prevalente y del cual tiene que tener una amplia información toda la comunidad médica y toda la comunidad en general. Bueno, ¿cuáles son las causas? Bueno, la diabetes mellitus fundamentalmente se divide en diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es cuestionado todavía su etiología, parece relacionarse con algún tipo de virus, es una afección primaria del páncreas, por lo cual no se produce insulina, y estos son pacientes que van a necesitar insulina desde un primer momento, con unos esquemas muy estrictos de tratamiento. Generalmente se presenta a una edad temprana, entre los 15 y los 18 años o antes, puede debutar esta entidad, y como te digo, exige un control metabólico muy estricto, porque al iniciarse a tan edad tan pretemprana, sus complicaciones pues son más frecuentes. Entonces, esta es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 es la que se presenta a una edad más tardía. Generalmente estos pacientes debutan hacia los 40 años de edad, son pacientes en general con sobrepeso, tienen una historia familiar positiva de diabetes en un 70%, y son pacientes que por el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y el desconocimiento también de la enfermedad, nos debutan a esta edad con esta enfermedad. Entonces diríamos que hay el tipo 1 y el tipo 2. Bueno, ¿cómo incide en nuestra región? Incide porque son entidades que denominamos de alto costo. El no tener educada e informada a la comunidad hace que en sus estadios precoces el paciente no tome conciencia de la entidad, no acuda a nuestras instituciones de salud, y ya cuando vemos los pacientes tenemos complicaciones de tipo renal, de tipo oftalmológico, de tipo coronario o de tipo cerebrovascular. Y es muy importante hablar de costos médicos por la falta de prevención, porque en Colombia y en el mundo la diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal que amerita hemodiálisis, o sea, terapia de reemplazo renal en estos pacientes, aumentando ostensiblemente los costos en los servicios de salud. Es la causa más importante de ceguera en el mundo y una de las causas más importantes, junto con la hipertensión arterial, de la enfermedad arterial coronaria, que es responsable de todos los eventos coronarios agudos en los humanos, en Colombia, en el mundo, principal causa de muerte, y lo mismo la enfermedad cerebrovascular. Bueno, los síntomas, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos diabetes? Bueno, nos damos cuenta en general de la siguiente manera. Son pacientes que, como te digo, vienen con una historia familiar a veces desconocida. Son pacientes hacia los 40 años de edad, 35, 40 años de edad, vienen con sobrepeso y súbitamente comienzan a presentar una pérdida inexplicada de peso,
acompañada de poliuria, o sea, una orina frecuente, una polidipsia, deseo frecuente de tomar mucha agua, y esto lo denominamos síntomas catabólicos. Entonces ahí, a través de estos síntomas catabólicos, como la pérdida de peso, la polidipsia, que es el aumento en la ingestión de agua, y la poliuria en la eliminación de agua, hacemos un examen de laboratorio, unos exámenes clínicos iniciales, y podemos constatar que ya el paciente es diabético teniendo en cuenta unos criterios diagnósticos muy bien establecidos, de los cuales podemos hablar más adelante. Otros pacientes que vienen con sobrepeso, al someterse a un chequeo de rutina sin que tengan los anteriores síntomas, podemos detectarlo ya como prediabético también, de acuerdo a otros criterios diagnósticos. Es de anotar que esta entidad también tiene prevalencia en el embarazo, lo que se denomina diabetes gestacional, y es muy importante tenerla en cuenta porque causa desenlaces negativos para el niño y para la madre, como son la muerte fetal y otros eventos. Hablábamos de 2 tipos de diabetes hasta el momento. ¿Existe algún otro? Existen otros que son menos frecuentes. Una diabetes tipo MODY, que se llama MODY, otra diabetes inducida por algunos medicamentos como los esteroides, pero para efectos prácticos y para la comunidad médica a la cual nos estamos dirigiendo, tenemos fundamentalmente la diabetes tipo 1, que puede presentarse a edades precoces, desde la infancia, adolescencia, generalmente los pacientes debutan a esta edad, y la diabetes tipo 2, que como te indico es a una edad más tardía, pero que también es una entidad muy importante y muy prevalente en nuestro medio. Las otras entidades causadas por la ingestión de ciertos medicamentos, etcétera, tienen una incidencia menor, pero deben tenerse en cuenta. Pero fundamentalmente podríamos decir que esos son los 2 tipos de diabetes más importantes y más prevalentes en nuestro medio. Y por último, ¿cómo podemos prevenir la diabetes? Bueno, si tú conoces que hay una historia familiar positiva, son pacientes que de edades precoces, diríamos 20, 25 años, ya los estemos estimulando en programas de riesgo cardiovascular, que precisamente es uno de los posgrados que yo he hecho. Riesgo cardiovascular que no solamente aplica para la diabetes, sino para la hipertensión, para el sobrepeso y para otras condiciones cardiovasculares, como su nombre lo indica. ¿Cómo podríamos prevenirla? Sabiendo esto, el paciente tiene que tener un control estricto de su peso, tiene que tener una alimentación saludable, un plan de alimentación muy adecuado y estar en los controles pertinentes. Si un paciente mantiene su peso, hace ejercicio aeróbico regular, hablando de ejercicio aeróbico regular, caminata puede ser básicamente 40 minutos mínimo al día, pues durante 5 días a la semana sería 200 minutos semanales, manteniendo su peso y estando en las consultas periódicas con su médico, podemos detectarla muy precozmente. Y si la llega a presentar, tienen estos pacientes un mejor control y unos desenlaces muy buenos. Nosotros tenemos también pacientes muy disciplinados que han llevado muy bien su enfermedad y que no nos llegan nunca a presentar estas complicaciones oftalmológicas, como te decía, de la retinopatía diabética, coronarias o cardio o cerebrovasculares, ni la enfermedad renal crónica terminal, que es la causa, digamos, de muerte en muchos de estos pacientes. Por eso decimos que la diabetes tiene como marcador la elevación de las cifras de glicemia en la sangre. Pero la diabetes es una enfermedad que afecta fundamentalmente el sistema endotelial, el endotelio de las arterias. Doctor Pablo Durán, algo que se nos quede, hombre, de este tema tan importante como es la diabetes. Ante todo, felicitarlo porque pienso que este tipo de programas de difusión dirigidos a toda esa inmensa radioaudiencia de nuestro querido departamento de Antioquia es muy importante para motivar a los pacientes a que consulten precozmente. Muchos pacientes no se sienten nada, siempre les decimos, vayan por lo menos al médico una vez al año, lleven hábitos de vida saludables, controlen su peso, vigilen todos estos aspectos relevantes y así, con seguridad, podemos optimizar nuestros recursos en materia de salud, que son limitados y que en este momento lamentablemente tenemos crisis en este tipo de prestación de servicios, pero con programas bien dirigidos, con pacientes que consulten precozmente, incluso dirigido también a las madres en el embarazo, donde hacemos un tamizaje especial para esta entidad, seguramente vamos a encontrar y vamos a lograr mejores desenlaces y una población mucho más saludable, que es lo que pretendemos y que es lo que se ha logrado en muchos países industrializados del primer mundo, como lo denominamos. Al doctor Pablo Durán Castro, médico internista, muchísimas gracias por toda esta información y por su tiempo. Bueno,
Bueno, mi querido amigo, es un placer para mí haberme dirigido a tan importante audiencia, aquí desde el Hospital César Uribe Piedrahíta, aquí desde Caucasia, de nuestra institución Unidad Médica Diagnóstica, donde tengo un servicio de apoyo para todos los pacientes diabéticos del Bajo Cauca. Siempre estaremos prestos a hablar de este y otros importantes temas en materia de salud. Una feliz tarde para ti y para todos los radio escuchas. El anterior espacio radial fue una producción del Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia. Aquí, con nuestros especialistas, usted podrá resolver cualquier inquietud de carácter médico. Hospital César Uribe Piedrahíta en Caucasia y Radio Sensación, de la mano a la comunidad.